Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Recordemos que estamos al despertar con la palabra de Dios. Recordemos que al despertar con la palabra de Dios tenemos la garantía de empezar un día bendecido y terminar nuestro día en gran victoria. Así que, bueno, esta semana, ¿verdad? Sentí en mi corazón el poder hablar en cada una de las reflexiones un poco acerca de lo que es la paternidad. En el santuario es un tema que nosotros manejamos como iglesia apostólica y profética acerca de los términos de paternidad. Algunas cosas vamos a empezar a hablar, no todo podemos hablar de la enseñanza, pero sí vamos a hablar algunos puntos que podrían ayudarnos ahora que estamos en casa. Y cuando hablamos de paternidad, no solamente es la responsabilidad del padre y la madre, sino también la responsabilidad de los hijos. Y en esta ocasión nosotros vamos a empezar hablando acerca de la paternidad de nuestro Dios. Y cómo es que Él nos incluye, ¿verdad? Él nos acepta, nos adopta, Él nos hace parte de Él, de su proyecto salvador, ¿verdad? Ese proyecto que tiene que ver con todo el mundo, su amor derramado por todo el mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, Dios nos incluye, ¿verdad?, en esa parte de ese proyecto para que nosotros podamos ser portadores de ese mensaje que llegue al corazón, ese mensaje que llega al corazón de las personas. Amén. Así que algo que tenemos que saber nosotros, que cuando Dios nos incluye en la paternidad, nosotros tenemos que seguir ciertos principios para poder entrar en esa legalidad espiritual y nosotros podamos operar bajo una legalidad espiritual de tal manera que los demonios, espíritus malignos, ¿verdad? Satanás, su ejército, pueda realmente responder. Cuando nosotros hablamos con autoridad, cuando nosotros reprendemos, cuando nosotros atamos, ¿verdad?, con esa autoridad, es porque estamos en una legalidad. Si queremos ver resultados favorables en el ambiente espiritual, tenemos que saber que tenemos que actuar en una legalidad. No cualquier persona actúa, ¿verdad?, legalmente en el ambiente espiritual, y Satanás lo sabe cuando no hay legalidad en la persona para actuar en esa autoridad, en ese poder. Satanás lo sabe. Amén. La Biblia dice, hay una historia de los hijos de un hombre que quisieron reprender demonios. Entonces los demonios respondieron y dijeron, bueno, a Jesús conocemos, ¿verdad? Y también a los apóstoles conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Quiere decir que estos jóvenes estaban actuando, ¿verdad?, ilegalmente en el ambiente espiritual. Bueno, si queremos ver respuestas, si queremos ver resultados de nuestras oraciones operando en el ambiente espiritual, debemos saber que hay ciertos principios. Bueno, yo quiero empezar el día de hoy con el libro de Juan, San Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, ¿verdad? Juan capítulo 1, verso 12. Ahí queremos empezar esta reflexión del día de hoy, y dice la escritura, voy a leer desde el verso 9, 10, 11, 12, amén, y voy a cerrar en el 13, así que pongamos atención a la palabra de Dios, o si lo tenemos en casa, sería algo maravilloso. La palabra de Dios dice, aquella luz verdadera que alumbra a los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios, dice la escritura. Bueno, nosotros sentimos el deseo de hablar de este principio porque sabemos que hay muchos hijos rebeldes. Sabemos que muchos padres están lidiando con la rebeldía de sus hijos, con la desobediencia de sus hijos, con la falta de respeto de sus hijos, con la falta de honra de sus hijos, ¿verdad? Y se sienten desesperados. ¿Qué hacer? Estamos entrando al reino de los cielos, pero mis hijos están siendo rebeldes, ¿verdad? Están siendo irrespetuosos conmigo. Yo quiero mantener la calma en la casa, yo quiero hacer que la paz de Dios reine en mi hogar, pero mis hijos como que no están entendiendo esta parte, y entonces como que estoy viendo aún más su rebeldía, ¿verdad? Me están faltando el respeto. ¿Y qué hacer con esto? Bueno,
La palabra de Dios nos habla un principio muy importante. Dice la Escritura, verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, para empezar vamos a hablar acerca de este principio espiritual. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, suceden verdades importantes. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, entonces naces de nuevo. Y en ese nacimiento empiezan a operar cosas espirituales, porque naces de nuevo en el ambiente espiritual. Y algo muy importante que nosotros encontramos, ¿verdad? Aquí es que la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, dos principios importantes. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron. Un principio es recibir a Cristo en el corazón. Para poder nacer de nuevo hay que recibir a Cristo en el corazón. Hay que recibir a Cristo en nuestra vida. Recibir a Cristo es decirle, Señor, yo acepto tu autoridad, tu señorío. Yo acepto que tú gobiernes en mi vida, que todo lo que no he podido solucionar con mis fuerzas, con mi humanidad, tú lo puedes hacer. Yo te recibo, dice a todos los que le recibieron, dice a los que creen en su nombre. Bueno, en una ocasión Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y entonces dijeron, unos dicen que tú eres un profeta que vino de Dios, otros dicen que tú eres Elías, ¿verdad? El espíritu de Elías que volvió a este tiempo, otros dicen que eres el espíritu de Juan el Bautista, otros dicen que eres un gran maestro. Bueno, Jesús escuchó esta respuesta y después les dijo, y ahora ustedes, ¿quiénes dicen que soy? Y entonces uno de los discípulos dijo, Señor, tú eres el que había de venir, tú eres el Mesías, tú eres el Todopoderoso, tú eres el Emanuel, el Dios con nosotros, tú eres lo que se habló del Mesías prometido, y nosotros creemos que tú eres él. Y entonces Jesús les dijo, en verdad te digo que no te lo reveló sangre ni carne, sino el Espíritu de Dios. Y ahí vemos nosotros que no por voluntad de sangre, no por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces la respuesta de Pedro en esta ocasión fue algo que fue revelado desde el cielo. Y entonces ahí estaba Pedro una vez más, ¿verdad? Escuchando lo que salía de su boca. El que cree, ¿verdad? Y entonces ustedes creen esto. Y entonces Pedro dijo, yo lo creo, Señor. En una ocasión la gente se iba, ¿verdad? Porque Jesús habló muy fuerte. La gente se iba. Y entonces Pedro se acerca y le dice, Maestro, has hablado muy fuerte a la gente y se está yendo la gente. Y entonces Jesús les dice, ¿ustedes de igual manera se quieren ir con ellos? Y entonces Pedro le dijo, Señor, no podemos irnos. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El poder creer en Jesús, realmente, hermanos, es que tenemos que demostrar con palabras y con hechos, en medio de toda circunstancia, que nosotros no solamente recibimos a Cristo en el corazón, sino que creemos. Le recibimos porque creímos, ¿verdad?, que Él es el Salvador de nuestra vida. Él es la solución al problema. Él es la respuesta a nuestra familia, a nuestras emociones, al problema, económico, a la salud que tenemos. Él es la respuesta a la necesidad financiera. Él es la respuesta para nosotros. Creemos que Él vino de parte de Dios para poder restaurar y bendecir nuestra vida. Bueno, cuando nosotros hacemos esto, le recibimos porque creemos en Él. Entonces legalmente empezamos a operar en el ambiente espiritual. Viene una autoridad sobre nosotros. Dice la Biblia, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Y empieza a operar en nosotros una autoridad y un poder. Entramos en una legalidad y entonces nosotros podemos decir, somos hijos de Dios. ¿Cómo comprobamos que somos hijos de Dios? Bueno, así como en la natural, cuando andamos en la calle y una autoridad nos pide identificación, podemos mostrar nosotros nuestra credencial de elector, donde están todos nuestros datos, ¿verdad? Ahí, nuestra dirección, nuestro nombre, ¿verdad? Toda la información nuestra está en esa credencial y entonces demostramos que estamos legalmente en este país de México.
Bueno, de igual manera, cuando el enemigo quiera venir a decirte, a ver, tú con qué autoridad oras, con qué autoridad operas, con qué autoridad me reprendes, con qué autoridad me quieres sujetar, con qué autoridad tú quieres que yo deje de molestar a tu familia, tú tienes que decirle, encontré que hay una legalidad cuando recibí a Cristo en el corazón, cuando le acepté, cuando creía en Él. Juan 1:12 dice que muchos le rechazaron. De hecho, yo en un día le rechacé. Tú tienes que decir, yo en algún día le rechazaba. Un día negaba de Él, no quería nada con Dios. Me regalaban un folleto, lo rompía. Me invitaban a ir al santuario, no quería. Pero un día amanecí y decidí aceptar a Cristo en el corazón. Desde ese día estoy operando en la legalidad espiritual. Por lo tanto, Juan 1:12 dice que me dieron derecho de ser llamado hijo de Dios. Así que yo soy un hijo de Dios legalmente. No soy un hijo de Dios por costumbre. No soy un hijo de Dios porque participo en una religión. No, soy hijo de Dios porque Juan 1:12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, les dio potestad, les dio derecho de ser llamados hijo de Dios. Así que yo soy llamado hijo de Dios, amén, en una legalidad, no porque la gente lo diga, sino porque la voz de Dios, la palabra de Dios lo dice y yo lo creo. Así que cuando el enemigo quiera venirte a atemorizar, cuando el enemigo quiera venirte a bajar tu fe, tú tienes que hablar en esa autoridad, amén, de que eres legalmente hijo de Dios. El diablo te va a decir, pero mira cómo actúas todavía. Hay cosas que no son perfectas en ti todavía eres imperfecto. Aún fallas, de repente dices algo, a ver, y todavía sí fallas. Pero tú tienes que decirle, sí, Dios sigue trabajando conmigo. Su palabra que leo, que escucho todos los días, sigue operando en mí. Pero eso no quiere decir que no tenga el derecho de ser llamado hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Por lo tanto, como soy hijo de Dios, estoy en una transformación. Por lo tanto, yo puedo reprenderte en esa área que tú piensas que soy débil para que yo sea fuerte. Aleluya, en el nombre de Jesús. Bueno, de esta manera, verá, Jesús decía a los discípulos para traerle fe. ¿Quiénes dicen la gente? Pero ¿quiénes dicen ustedes? ¿Verdad? Ahora, es importante esto, porque la gente puede decir, ellos son, pero tú tienes que saber que tú eres. Qué bueno que la gente dice, este es hijo de Dios, este es una hija de Dios. Qué bueno que la gente pueda reconocer eso. Pero lo importante es que tú puedas reconocer que eres un hijo y una hija de Dios. Amén. Así que ahí donde estás, ¿verdad? Nosotros creemos y sabemos que operamos legalmente, amén, en esta tierra, porque somos hijos de Dios. Bien, es importante que nosotros notemos algo. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que soy? Bueno, llega un momento en el cual cada uno de nosotros, de igual manera en el santuario, ¿verdad? Llega un momento en el cual el ambiente espiritual, aún los demonios, la circunstancia, te van a preguntar, para ti, ese hombre que predica, ese que dirige el santuario, ¿para ti quién es? Es un pastor más en la ciudad. Es un hombre que está haciendo algo. Pero llega el momento en el cual personalmente tú tienes que responder, para ti, ¿quién es? Tú vas a decir, es mi pastor, es mi apóstol, es mi cobertura, es un padre espiritual, ¿verdad? Pero esto no es algo que sea obligatorio, sino es algo que nace de tu corazón. Entras en una legalidad cuando tú reconoces, cuando tú lo aceptas. Entonces todo lo que opera en el ambiente espiritual, tú lo heredas automáticamente. Tú eres heredero por eso, simplemente por reconocer a Jesús, que Él es el enviado de Dios, por reconocer a Jesús, que Él es, ¿verdad? Y lo aceptas en el corazón, tú recibes esa herencia. Lo que Él vino a hacer por ti, lo recibes inmediatamente y empieza a operar en ti y empiezas a descubrir todo lo que Jesús hizo por ti desde el momento que lo reconoces y lo aceptas en tu corazón. Bueno, lo mismo sucede en el ambiente espiritual. Lo que tú reconoces viene a tu vida. Tú reconoces que hay un ministerio profético en el santuario. Ese ministerio profético opera para bendecir tu vida. Tú reconoces que hay una paternidad en el santuario. Hay algo que se mueve apostólico en el santuario. Eso viene a operar sobre tu vida. Se empieza a notar. Amén. Por eso la gente dice, no sé, desde que yo entré a esta iglesia empezó a cambiar mi ambiente financiero, ¿verdad? Antes era un empleado y dudaba de mi futuro. Hoy Dios ha activado una forma de hacer las cosas
que hoy puedo saber que soy un empresario, que hoy estoy mirando cómo Dios responde rápidamente, ¿verdad? Pero esto no es solamente porque sí, no, es porque te has metido en lo apostólico, en lo profético, has entrado al santuario y empieza a operar. Ahora, en la medida que tú lo reconozcas, vas a empezar a absorber de esa herencia. Si tú no reconoces al santuario como parte de tu casa, bueno, tú puedes llegar y escuchar una enseñanza, unas lindas alabanzas, ¿verdad? Y puede edificar en ese momento tu vida, te puede traer paz en ese momento, pero hasta ahí nada más. Pero si tú reconoces que es tu casa espiritual, ¿verdad? Tú reconoces a tus padres espirituales, a los que Dios diseñó y puso ahí para poder bendecir tu vida, a los maestros, a los profetas, ¿verdad? A cada pastor que está a nuestro alrededor trabajando, tú reconoces la unción de ellos. A cada ministro, a cada líder que está a tu alrededor, tú reconoces la unción y lo aceptas. Tú lo reconoces y lo aceptas. Porque tú puedes decir, reconozco que él es un gran maestro. Sí, pero no aceptas su enseñanza. Eso es algo diferente. Pero tú aceptas la enseñanza. Tú dices, yo sé que Dios puso a esta persona delante de mí para corregir ciertas anomalías, ciertas cosas que yo traía del mundo. Mi carácter, mi temperamento, mi forma de hablar, mi forma de reaccionar ante la circunstancia. Hay personas que me dicen que no se ve bien, que no está bien, y entonces yo tengo que analizar eso y reconocerle y aceptar a la persona que Dios le puso ahí para bendecir mi vida. Bueno, ahí estaba. En ese momento Jesús dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, Jesús no dejó de hacer su ministerio porque algunos no le recibieron, muchos no le recibieron. Jesús vino a hacer su ministerio a pesar de que muchos no le recibieron. Así que no te sientas mal si muchos no reconocen tu ministerio, si no reconocen tu labor. Tú tienes una asignación en la tierra y eso es lo importante. Yo no retrocedo porque muchos no reconozcan mi llamado de Dios para la ciudad o para el país o para el santuario. Yo no me siento mal, no, ni peleo eso, no. Porque yo sé que tengo un diseño de Dios y tengo que trabajarlo en esta tierra, amén. Y yo sé que muchos, ¿verdad? Sí van a honrar, sí van a bendecir, sí van a respetar, ¿verdad? Sí van a amar todo lo que se va haciendo de parte de Dios, amén. Y entonces yo tengo que seguir adelante, amén, por causa de que tengo un diseño de parte de Dios. Ahora, quiero cerrar con esto porque dijimos que vamos a tocar un poco acerca de lo que sucede en el hogar y en la casa. Bueno, lo que sucede en la casa es que tienes que llevar a tus hijos a un reconocimiento. No basta que la gente diga, es el padre de Julano, es el padre de Julana. No, los vecinos pueden reconocer que son tus hijos o que ellos son tus padres, pero no basta eso. Tú tienes que llevar a tu hijo a un encuentro espiritual. Que ellos puedan decir, en verdad yo reconozco que tú eres la autoridad que Dios puso enfrente de mí. Yo reconozco y acepto que eres la persona que Dios diseñó para que yo pueda ser educado. Dios me trajo a esta familia. Dios permitió que yo nazca en esta familia porque el carácter de ustedes, la forma de ustedes, ¿verdad? Lo que ustedes van a transmitirme es lo que yo necesito para seguir creciendo en esta tierra. Esto es importante que los hijos reconozcan. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Tienes que llegar el momento de decirle a tu hijo o a tu hija, ¿quién soy para ti? ¿En verdad crees que soy tu padre? ¿Crees que soy una madre para ti? Bueno, reconoces eso, lo aceptas porque tu conducta, porque tu carácter, porque tu forma de responderme me está demostrando que no. Probablemente es muy rebelde y te demuestra algo así. Entonces tú tendrás que decirle, tu forma de ser hacia mí me demuestra tu falta de respeto, me demuestra que no estás aceptando que soy una autoridad en tu vida. Y entonces, aun cuando vivas en la casa, estás en una ilegalidad, estás fuera de lo legal en el ambiente espiritual. Aun cuando hay un papel que diga que eres mi hijo o mi hija, pero estás actuando ilegalmente en el ambiente espiritual. Aunque en la tierra legalmente tiene tu ADN, tiene tu sangre, aunque en la tierra legalmente tiene un acta de nacimiento, ¿verdad? Ahí, aunque la gente reconozca alrededor, los tíos y los familiares dicen, no, es que sí es tu hijo, ¿verdad? Pero en el ambiente espiritual no se está trabajando la legalidad. Tus hijos tienen que reconocerte a ti como la autoridad que Dios ha puesto. Algo que realmente yo aprendí y pude enseñarle a mis hijos, ¿verdad? Aquí en casa, ¿verdad? A mis dos hijos, era realmente no solamente que una legalidad en la tierra, no, sino que había una legalidad espiritual.
el que ellos me reconozcan no solamente como un padre terrenal, sino como un padre espiritual. Y que ellos puedan honrar a ese Padre espiritual cuando le hablen, cuando se dirijan a Él, ¿verdad? Con respeto, con honra, ¿verdad? Aún con la mirada, ¿verdad? Aún con la mirada, porque la palabra puede decir una cosa, la voz puede decir otra cosa, pero la mirada, el rostro, ¿verdad? La actitud de la persona también tiene que hablar acerca de que te honra y te respeta como una autoridad espiritual. Bien. Eso es importante para nosotros, sobre todo como casa espiritual, ¿verdad? Necesitamos que en tu corazón y en tu vida nazca esa honra y ese respeto, porque eso será una herencia para ti, será una bendición para tu vida. Cuando tú actúas en esa legalidad espiritual, los demonios se sujetarán los demonios, porque ellos reconocerán que estás actuando en una legalidad. Ellos van a reconocer y van a recordar que un día tú te sujetaste en tu voz, en tu rostro, cuando tu autoridad espiritual te hablaba y te aconsejaba, te exhortaba, tú aceptabas ese consejo, y entonces el demonio dice, oh, este hombre tiene tanta autoridad porque se sujeta a una autoridad. Los discípulos en una ocasión dijeron, ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? La pastora Rita hablaba el domingo precisamente de que en ese mar, ¿verdad? Una ola como esa no era normal, no era constante. Algo estaba sucediendo en el ambiente espiritual. La pastora Rita decía, ¿verdad? Quiere decir, los demonios se levantaban para hundir el barco. Jesús dormía y entonces los discípulos despertaron a Jesús, ¿verdad? La pastora Rita decía que Jesús se despierta, ¿verdad? Porque estaba durmiendo y se despierta y entonces reprende. Yo estaba escuchando a la pastora Rita y diciendo, creo que los discípulos pensaban que iba a agarrar su cubeta para ayudarles a sacar el agua, pero Jesús no hace eso, sino Jesús reprende los vientos, ¿verdad? Jesús reprende todo y hay una grande calma. Y entonces la pastora Rita decía que los discípulos dijeron, ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Pero ¿por qué los vientos le obedecían? ¿Por qué hablaba con autoridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se sujetaba a la autoridad, se sujetaba a su Padre Celestial, se sujetaba a la voz de su Padre. Él mismo reconocía y decía, yo no hago nada en la tierra, sino solamente lo que he escuchado y he visto de mi Padre hacer. Amén. Así que siempre Jesús buscaba la voluntad del Padre. Termino con esto. En una ocasión, en los últimos momentos de su vida en la tierra, Jesús, antes de ser crucificado, ora al Padre. Dice la Biblia que va al Padre y le dice a los discípulos, quédense aquí que yo voy a subir un poco más arriba, y entonces empieza a orar y dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo quiero llegar a hacer lo que tú quieres, no como yo quiero. Yo quisiera, si hubiese otra manera de hacer que el mundo sea salvo, pero si no hay otra manera, al final de cuentas que se haga tu voluntad. Y esto es el sometimiento del Hijo hacia el Padre. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, el Padre lo exaltó, dice la Biblia, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre ese nombre se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que cada vez que el Hijo honra al Padre, amén, hay una bendición, hay una herencia para ellos. Cada vez que tú como hijo honres a tu Padre, que reconozcas la autoridad de tu Padre, amén, como un Padre espiritual, no solamente un Padre terrenal, sino como un Padre espiritual. A ti, joven que me escuchas, a ti, joven que me estás mirando ahora, verá, cada vez que tú reconozcas y honres a tu Padre y le reconozcas como una autoridad espiritual, hay una herencia, hay una bendición para tu vida. Así que ahí donde tú estás, verá, si tienes un padre y una madre, hónrale, porque de esa manera habrá bendición para tu vida. Quiero dejarte con esta reflexión. Amén. Si tú quieres que desde los cielos haya honra y bendición, amén, Jesús nos da el ejemplo. Él siempre estaba obediente a la voz del Padre. Así que si tú quieres que en los cielos tu nombre sea también nombrado, ¿verdad?, honremos a nuestras autoridades, que Dios nos ha puesto, autoridades espirituales, para que en el ambiente espiritual estemos en una legalidad. Juan 1, verso 12. Dios te bendiga en esta hora. Recordemos que estamos al despertar con la palabra de Dios, y cada día, ¿verdad?, al despertar con la palabra de Dios, tenemos la garantía de empezar un día bendecido y terminar nuestro día en gran victoria. Recordemos que una palabra de Dios puede cambiar nuestro pasado en un futuro glorioso. Bien, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima edición. Amén.